Hola amigos, estoy seguro que muchos de ustedes ya me conocen. Estamos en el video número 6, pero a la vez quiero volverme a presentar porque está entrando muchísima gente a la Universidad Virtual de Chilay y quiero que me conozcan y quiero que sean mis amigos. Soy el doctor Mario Ricardo Rodríguez y en esta ocasión voy a comentarles en este curso de homeopatía acerca de las modalidades. Junto con las concomitancias y los síntomas mentales, las modalidades se originan como uno de los elementos claves para el diagnóstico homeopático certero, para una prescripción verdaderamente homeopática que derive en el medicamento más semejante y a su vez en la curación del paciente, tal y como lo señala nuestro maestro Hahnemann, el padre de la homeopatía. Es imprescindible tomar en cuenta la naturaleza individual del paciente como individuo y como ser único e irrepetible. Y para ello es menester que los homeópatas recabemos aquella información que apele a la única característica del enfermo, todos aquellos datos que lo definen como alguien único. Los síntomas mentales y más específicamente los rasgos de la personalidad suelen ser los elementos más nítidos para dilucidar esta búsqueda. Sin embargo, en muchos casos, la obtención de este perfil esencial y de la personalidad tiende a ser una tarea ardua y que implica relativamente y reiterativamente entrevistas en pos de afinar y clarificar esta información. Tiempo y espacio que el ser humano doliente, sobre todo de males agudos y acuciantes, no puede permitirse. En muchos casos es imprescindible una prescripción inmediata y lo más acertada posible para atajar la exacerbación de la cronicidad del individuo o la agudeza de los síntomas. En estos casos los síntomas mentales pueden ser transitorios y difícilmente serán expresados de manera verbal por un paciente preocupado más por sus dolores o por las limitaciones que está experimentando. Hagan de cuenta, llega un paciente a mi consultorio y de pronto me dice, ay doctor, pero llorando, se está quejando muchísimo, el dolor es intenso y hace que se doble. Yo voy a pensar inmediatamente en colosintis, pero hay muchos otros medicamentos que su agravación, su modalidad es doblándose en dos. Entonces las modalidades entran en juego como la herramienta más clarificadora y definitiva de este tipo de casos. Por modalidad homeopática entendemos todo aquello que modula, modifica y adjetiva al síntoma, es decir, todo aquello que lo define y lo describe. Si bien es cierto que las modalidades más típicas y empleadas en el ámbito homeopático son las agravaciones y las mejorías, también deben incluirse las descriptivas, las ubicativas, las cronológicas y las personales o subjetivas. Así todo aquello que habla de síntoma, que lo detalla y lo hace más certero en una modalidad. Podemos citar de este modo y a la manera de ejemplo modalidades de tiempo, hora del día o momento de la semana, mes o año, en el que el síntoma se hace presente o se recrudece. Muy valioso en este sentido son las modalidades de periodicidad. Ejemplo, agravación cada tercer día, como el cedrón, agravación o regreso de los síntomas anualmente, como el de Arsenicum album, entre otros. Existen modalidades que apelan a determinadas estaciones del año. Primavera agrava la chesis, mejoría en verano, petroleum, etc. Existen modalidades de temperatura, las cuales se refiere a la agravación o mejoría por calor, frío, calor húmedo y otras muchas, siendo mucho más importante mientras más descriptivas y específicas sean. Por ejemplo, es valiosa la modalidad de agravación por el calor, pero mucho más lo es cuando es por el calor del sol, de una estufa o de una habitación. Son síntomas más específicos, modalidades más específicas. Las modalidades de medio ambiente se refieren
a los diferentes estados del clima del entorno: humedad, tiempo seco, nublado, neblinoso, presión atmosférica elevada o al nivel del mar. Así como las sensoriales tienen que ver con los estímulos que inciden en los sentidos del paciente: olfativas, visuales, auditivas, kinestésicas, o sea, de tacto, etc. Volviendo a reiterar que son más valiosas mientras más descriptivas y específicas sean. Por ejemplo, la grabación por el olor de las flores de Nussbaumica o por escuchar música de órgano de grafites. Asimismo, existen modalidades de posición: estar de pie, sentado, acostado, doblándose hacia adelante o hacia atrás, erguido o encorvado, de movimiento, reposo y actividad en su forma más simple, y formas más sutiles como el iniciar el movimiento al erguirse caminando lentamente, y de actividad corporal como mejoría o agravación por comer, beber, dormir, defecar, orinar, conversar y bostezar, etc. Sin embargo, dentro de este tipo de clasificación, lo más importante son las modalidades psicológicas o mentales, refiriéndose a aquellas circunstancias modificadoras de índole volitivo, afectivo, emocional o intelectual. Este tipo de modalidades pueden llegar a convertirse en verdaderos trastornos causales o etiológicos para todo el paciente, convirtiéndose entonces en los síntomas más valiosos de todo el caso: trastornos por pena, por decepción, por celos, por amor no correspondido, etc. En casos no tan contundentes solo fungen como elementos detonantes o de agravación y mejoría: peor por preocuparse, como cóculus; mejor estando ocupado, como sepia; aparición de los síntomas cada que piense en ellos, como oxalic acidum; temores o sustos, como aconitum, como opium; estrés, como el de argentum nitricum y el gelsemium. Pero aún mucho más valiosas son las modalidades extraordinarias y raras, es decir, aquellos que son poco frecuentes, contundentemente específicas o de naturaleza muy personal. El que alguien se agrave por el calor es relativamente común. No obstante, el que alguien mejore realmente y a nivel general de todos sus síntomas fumando como araña, como Tarentula cubensis, sumergiéndose en el mar como Ambra grisia o Aqua marina o Medorrhinum, o por colores intensos como Tarentula, como Stramonium, es realmente excepcional y valioso. Asimismo, muchas modalidades son lógicas y esperadas como agravación, mas no como elemento de mejoría. Por ejemplo, en la edición Treasure del repertorio Síntesis se citan 70 medicamentos que se agravan al respirar, y solo 3 que mejoran al hacerlo, como son azafoetidacina y taraxacum. El hecho de entrar en una habitación fría agrava a 34 remedios homeopáticos, pero solo mejora 2, pulsatilla y sulfur. En otros momentos o en otros muchos casos existen formas más específicas y detalladas de una misma modalidad, submodalidad, las cuales son nítidas y afectan de manera general a 2 o más órganos o tejidos diferentes y excluyen del organismo. Son igualmente de máximo valor. 10 remedios, por ejemplo, se mejoran a nivel general por la presencia de diarrea, entre ellos aconitum, sulfur y zincum, pero solo uno, como Sarot, lo hace cuando la diarrea es amarilla específicamente. Esa es una modalidad muy específica. Por último, cabe mencionar que de muy notable valor clínico son las modalidades alimenticias, las cuales engloban 4 presentaciones en orden de importancia: agravación, mejoría, aversión y deseo. Estas modalidades se refieren a los alimentos y las bebidas como detonantes y moduladores de los síntomas, sobre todo cuando la sintomatología es general y afecta al paciente de manera integral. Por ello, en las modernas versiones del repertorio, este rubro con todos los subrubros se encuentra en el capítulo de generalidades. Cabe mencionar que una modalidad alimenticia tiene verdadero valor cuando se expresa con vehemencia por parte del paciente, impacta la presencia sintomatológica.
Como por ejemplo, cuando dicen lo que más me gusta en la vida son las cerezas. Bueno, eso es de China o de chocolate. Odio el pollo, así con odio, jarocho. Ese es de Natrum Mur o Sulfur. O a mí el comer pollo me pone de muerte e insoportable. Saca lo peor de mi persona. Es de Basilium o de Brionía. En muchos casos, estas modalidades alimenticias no serán tan intensas ni tan patológicas como en los descritos. Sin embargo, no dejan de ser útiles como elementos de diagnóstico diferencial. En este mismo sentido, es importante señalar que no siempre es posible obtener modalidades de tan elevado valor. Entonces es preciso, con la ayuda del repertorio y seleccionando las más nítidas, buscar aquellos medicamentos que las contengan en conjunto. Bueno, este es el video número 6, es para las personas que ya más o menos están estudiando. Si ustedes no han empezado a estudiar, yo les sugiero que vean desde el primer video que yo subí, que nada más se llama Curso de Homeopatía en Casa por su servidor Mario Ricardo Rodríguez. Yo les quiero decir que se suscriban y que tomen la acción de ya. Inscríbanse si no están inscritos a mi correo electrónico que está aquí abajo, que es chilaymario@hotmail, y ténganlo por seguro que si no han comenzado con el curso van a quedar encantados con la forma de describir cada uno de los medicamentos, cada una de las patologías, cada elemento que cursemos, como es el organón, como es algunos otros elementos muy importantes como la materia médica comparada, el tratado de las enfermedades crónicas de Samuel Hahnemann. Está muy fácil de comprender, ténganlo por seguro que se les facilitará todo. Bueno amigos, quedan como mis más amigos, en serio, lo hago con amor, todo esto que hago lo hago con pasión y en serio. Hasta luego.